Espíritu. Y los frutos del Espíritu es perdón. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a los efesios, necesario es tomar la armadura de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tener la armadura de Dios? ¿Por qué? ¿Qué armadura necesito yo para enfrentarme en este mundo? ¿Qué armadura necesito? ¿Una 357? ¿Una 9 milímetros? ¿Una ametralladora? ¿Qué necesito? Necesito las armas de Dios, porque Romanos 2 Corintios 10:4 dice, las armas de vuestra milicia no son carnales. Entonces Efesios 6:10 en adelante dice que tomemos la armadura de Dios para que resistamos. ¿A quién? Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice que tenemos un enemigo que cual león rugiente anda viendo a quien devora, por cuanto dice ser sobrios y velad. O sea, ¿qué significa ser sobrios? Ser diligente, ser prudente, estar atentos, no durmiendo, porque el enemigo no duerme. Entonces, porque tenemos un enemigo que cual león rugiente anda viendo a quien devora, pero no anda de lejos, no anda alrededor de vosotros. Antes de que usted se vaya a la cama, él ya está acostado en el rincón. Sí, hombre, el enemigo no duerme. ¿Y a quién cree que persigue? ¿A quién cree? ¿Usted cree que está en la cantina, en la discoteca? No, él está donde predican la palabra. Y donde predican la palabra. Por eso que mucha gente cuando termina el predicador murmurando sale de la iglesia. Sí, no le gustó como cantó, no le gustó como predicó, no le gustó. Hermano, porque usted vino no con Cristo, vino con el diablo de la mano a la iglesia. Alábele. Sí, hermano, porque el diablo a eso viene, a destruir. Entonces usted debe decir, amén, Señor, a tu palabra, y ayúdame cada día a ser humilde. Y cuando un pensamiento de esos viene a su vida, ¿qué necesita para aprenderlo? Según la Biblia, ¿qué necesita? Necesita la armadura de Dios. ¿Para qué sirve la armadura de Dios? ¿Para qué sirve la armadura de Dios? No, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué necesitamos la armadura de Dios? ¿Para qué? Los dardos. ¿Y qué son dardos? Correcto, vienen malos pensamientos a nuestra vida. Entonces necesitamos el amor de Dios para apagar los dardos del enemigo que cada día vienen en tus sueños, en tu camino, en tu trabajo, en la iglesia y donde quiera que vayas. Los dardos están en la mente, porque esa es la guerra que la iglesia tiene todos los días. Por eso necesitamos la guía principal, es el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, después de dar 40 días y 40 noches, fue tentado por el enemigo. Pero Jesús no iba solo. Santiago 4:7 dice, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. Someteos ¿cómo? A su obediencia, a su palabra, a su caminar. Soy mis discípulos y haced lo que yo te digo. Ese es someterse a Dios. ¿Me amáis? Guarda mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos, bendito es su nombre. Si haces lo que te mando, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Ese es someterme a Dios. Someterme, hermano, a su obediencia. Y cuando me someto a Dios, el enemigo viene y va a querer sacar de la presencia de Dios para que no alabe su nombre. Cuando Jesús fue sometido al Padre, porque es lo que dijo, lo que yo hablo no es mío, sino del Padre, fue el enemigo y le tienta. Pero Jesús tenía el Espíritu. Y el Espíritu le halló en su flaqueza y reprendió al enemigo. Una, otra y otra vez. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu, la tentación va a venir a tu vida. Pero tú tienes un arma poderosa que vas a saber reprender en su momento. Pero si no tienes tú y no tengo yo las armas del enemigo, vamos a ser presa fácil del enemigo. Y mañana vamos a fracasar. Y mañana vamos a terminar en vergüenza. Porque el enemigo mata, roba y destruye. Pero los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿el Espíritu te va a guiar a hacer cosas malas? Te pregunto. Claro que no. ¿El Espíritu te va a hacer cosas que son indebidas a Dios? No. El Espíritu te va a guiar a hacer cosas que agraden a Dios. Que vivamos una vida ordenada, en obediencia, en temor y en humildad. Porque Dios a los humildes los ve de cerca. ¿Usted cree que un altanero tiene el Espíritu de Dios? ¿Un orgulloso tiene el Espíritu de Dios? ¿Un vanidoso tiene el Espíritu de Dios? Entonces, ¿cuánta gente usted ha visto que nomás suben al altar y comienzan ellos desde que suben con aquel orgullo? Y dicen que son siervos de Dios, profetas, hablan en lengua, pero el orgullo es del diablo. El Espíritu de Dios es una persona que es humilde, educada, respetuosa, obediencia y temeroso a Dios.
Yo necesito gritarle a usted para enseñarle la verdad. No necesito mostrarle a usted si yo tengo el Espíritu de Dios. Mis frutos lo van a decir. Sus frutos van a decir que usted tiene a Dios. Y no necesita ponerlo en Facebook. No necesita ponerlo en las redes sociales. Sus frutos, por sus frutos los conoceréis. A su nombre, iglesia. No necesitamos hacer un show aquí nosotros. No necesitamos poner las sillas para allá porque usted venga y se revuelque. No, porque eso no es el Espíritu de Dios, sino cómo se conduce usted en santidad y en obediencia y temor a Dios donde quiera que ponga sus pies. Alábele porque Él vive, iglesia. Eso es lo que le dijo Juan al pueblo. ¿Qué hacemos? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Jesús le revela a Isaías capítulo 58 y le dice: alza tu voz en cuello y no te detengas. Declárale a este pueblo su rebelión. Ve lo que dicen ellos: ayunamos, pero no se dan por entendido. Hieren a su hermano con el puño y dicen que ayunan. Ese no es el ayuno que yo escogí, dice Dios. El ayuno que Dios escogió no es agachar la cabeza como junco, ni vestirse de silicio y demostrarle a la gente que ayunó. No, por eso Jesús dijo: cuando ayunéis, no muestres a nadie que ayunaste. Lava tu cara para que no muestres. Estás afligido porque ora en secreto. Y lo que está en secreto, Dios te lo va a responder en público. Alabe la iglesia. ¿Conoce Dios tu corazón? ¿Conoce tu necesidad? Entonces, ¿por qué vamos a correr? Todo tiene su tiempo. Él no olvida a nadie. Solo debemos de creer y hacer las cosas conforme Él nos los pide. A eso venimos a esta casa. A aprender cómo llegar a Dios para que Él nos escuche. La guía principal es su Espíritu y nosotros lo tenemos. Que Dios te bendiga. Ponte de pie y damos gracias a Dios por su palabra. Que el Señor te bendiga.